Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar aquí en Hechos capítulo 20, verso 22 al 33, en un mensaje que he intitulado Adiós a Efeso. Y esta es la segunda parte. Ahora, de verdad, cuando miras Hechos capítulo 20, es la despedida de Pablo hacia los pastores de Efeso. El mensaje de la semana pasada aprendimos que Pablo quiere que ellos entiendan un punto significativo del ministerio que Pablo tuvo. Pablo les está recordando a los pastores de su ministerio entre ellos, descartando su humildad, lágrimas y pruebas, así como su dedicación a la enseñanza, tanto como en público o privado. No solo eso, pero también les recuerda que él predicaba el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora, al fin del mensaje de la semana pasada, vimos también cómo Pablo llama a los pastores también a proteger el rebaño. Así que continuemos hoy, Hechos capítulo 20, verso 22 al 25, dice: Ahora he aquí ligado yo espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Salvo de Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que esperando prisiones y tribulaciones. Pero de ningún caso hago caso ni estimo preciso mi vida para mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El verso 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí está el punto número 1 para nosotros esta mañana. Algunos cristianos serán llamados a lugares donde se espera el sufrimiento. Ahora, recuerda que cuando Pablo era joven, él se formó como fariseo con el famoso maestro Gamaliel. Aprendió a seguir la ley mosaica fielmente y también un poco, o diría mucho, legalistamente. Recuerda que la iglesia comenzó en Jerusalén y fue Pablo quien aprobó el asesino de Esteban y persiguió a cristianos en Jerusalén. Pero ahora Pablo está del otro lado. Una vez persiguió a los cristianos, ahora es uno de los líderes en el grupo cristiano. Y debe decirle a estos pastores de la iglesia de Efeso que ellos también van a enfrentar dificultades. Pero quiere él llegar a Jerusalén para el Pentecostés y el Espíritu Santo le ha estado advirtiendo que este no será un buen viaje. Ahora, él no conoce en este momento los detalles, excepto que será encarcelado y afligido. Y recuerda que lo que Dios había dicho sobre Pablo a Ananías, cuando Pablo tenía las escalas o estaba ciego y después pudo ver, a Ananías Dios le había dicho a Ananías algo especial. Mira aquí Hechos capítulo 9, verso 16, dice: porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, Pablo iba a sufrir y nosotros sabíamos desde el capítulo 9. Y ahora Pablo no fue el único que sufrió. Habían muchos que han sufrido por causa del Evangelio. La primera persona registrada que murió por el mensaje que predicó Jesús después de Jesús que fue crucificado era este señor. Nosotros lo conocemos, Esteban. Era un diácono de la iglesia primitiva y él fue apedrado a la muerte. Timoteo tradicionalmente se cree que también fue apedrado a la muerte. Juan el Bautista fue ejecutado por decapitación por Herodes Antipas. Así que han habido muchas personas que han sufrido por causa del Evangelio. Pero note que el texto de hoy, de verdad, el incertidumbre que hay, de verdad, no movió a Pablo. Pablo reconoció el peligro que venía en el camino que tenía por delante de él, pero a pesar que no sabía que él apenas iba a escapar de la flagación y un complot de asesino de verdad que venía a su vida. Él no sabe esto, nosotros lo vamos a saber y lo vamos a ver en unas semanas. Él decidió ser fiel al llamado de Dios y seguir hacia adelante. Cuando llegamos al verso 23, dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Y Pablo estaba siendo conducido a Jerusalén y Dios tenía un propósito por ahí para él. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, si Pablo sabía que pasaría algo, ¿por qué es que todavía iba rumbo hacia Jerusalén?
porque estaba de verdad él dispuesto a dar su vida por el Evangelio de gracia de Dios. Y todavía hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida para que uno más escuche el Evangelio. Ahora, mi esposa y yo tenemos amigos que han sido llamados a compartir el Evangelio a lugares que yo no puedo mencionar porque pondría su vida en peligro. Pero otra vez la pregunta sería, ahora, ¿por qué es que los misioneros van a lugares peligrosos, incluso si saben que hay una alta posibilidad que ellos van a morir? Me gusta cómo lo dijo un misionero. El misionero se llama Jerry Rankin y dice así: la razón principal por la que no solo es apropiado, sino esencial que los misioneros vayan a lugares de riesgo y estén dispuestos a morir para dar a conocer el Evangelio es una pasión prevaleciente por la gloria de Dios entre las naciones, termina la cita. Así como Pablo estaba dispuesto a ir y muchos de los que están ahora en el campo misionero están dispuestos a ir, a sufrir, aún morir por el caso de Dios, es lo mismo. Lo hacen para que Dios sea glorificado y para que uno más salga de las puertas, se lo puedo decir de esa manera, del infierno y conozca a Jesucristo como Salvador. Iglesia, creo que aquí es donde yo debo hacer una pregunta muy personal. ¿Estás tú dispuesto a ir? Si el Señor te llamaría a un lugar en el que sabías que enfrentarías sufrimiento por el Evangelio, ¿irías? ¿Estás dispuesto a ir? O déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Cambiarías tú por el Evangelio? ¿Tomarías el paso hacia el sufrimiento que puede venir cuando renunciamos nuestros propios deseos, cuando renunciamos lo que queremos por el bien del Evangelio? Porque vivimos ahora en una época, lastimablemente, que nos dice que satisfagamos nuestras necesidades y si lo creemos, debe ser cierto. Vivimos en una época en la que se nos dice que seamos verdaderos a nosotros mismos, pero Jesús, Él nos dijo que tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos. Y no solo negarnos a nosotros mismos, pero negar nuestras creencias, tal vez nuestros deseos, tal vez aún nuestras preferencias. ¿Y por qué es que debemos hacer esto? Pues para seguirlo. Me gusta cómo Tim Keller dice esto, dice así: en la visión secular, el sufrimiento nunca se ve como una parte significativa de la vida, sino solo como una interrupción a la vida, termina la cita. Así que Pablo pasó por tiempos difíciles, y aunque pasó por tiempos difíciles por el Evangelio, él está diciendo a los pastores: pastores, sean humildes, sean los hombres que deben ser, sean los pastores que tienen que llevar el Evangelio, porque el Evangelio vale la pena. Mira conmigo Hechos capítulo 20, verso 24 al 25, y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precio de mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡Wow! Pablo, él se consideraba un corredor que tenía una carrera que terminar. Y sabes que él dice, nada va a impedir terminar la carrera. Esto muestra incluso en este punto que Pablo tenía su muerte en mente, aunque pasarían muchos años hasta que él realmente muriera, pero él consideró que valía la pena morir por lo que hacía con su vida ahora. En otras palabras, él está diciendo, mira, yo estoy con ustedes y yo voy a terminar la carrera. ¿Y sabes qué? De verdad, no me van a ver otra vez. Pero aunque no me van a ver otra vez, yo voy a seguir corriendo la carrera. Me gusta cómo lo dice Charles Spurgeon. Dice, Pablo predicó un evangelio porque el que valía la pena morir es un desafío digno para cualquier predicador. Ahora, iglesia, de verdad, la pregunta es, ¿el evangelio en el que crees vale la pena? ¿Vale la pena morir por el evangelio en el que tú predicas?
Porque hay evangelios, y déjeme terminar la idea aquí antes que digan, ¿cómo que hay evangelios? Pero hay evangelios que la gente predica que de verdad no vale la pena. Por ejemplo, el evangelio del salvarse a ti mismo a través de tus buenas obras. Ese evangelio no vale la pena morir por ello. El evangelio de acción social y mejor no vale la pena morir por ese evangelio. El evangelio de tradiciones religiosas no vale la pena morir por ese evangelio. El evangelio que simple dice hay que tener conversaciones espirituales. No vale la pena. El evangelio de autoestima. Solo quiere Dios que te sientas mejor. Ese evangelio no vale la pena. El evangelio de la iglesia emergente para sentirse bien no vale la pena. En otras palabras, solo hay un evangelio por el que vale la pena vivir y morir, y ese es el evangelio de la gracia de Dios que ofrece a los pecadores. Ese es el evangelio donde Jesús vino y asumió la responsabilidad de nuestros pecados y murió en nuestro lugar en la cruz, fue clavado, crucificado para salvarnos a nosotros, para que podamos ser nosotros perdonados. Ese es el evangelio que sí vale la pena vivir para ese evangelio y aún, yo diría, morir por ese evangelio. ¿Y sabes qué? Para Pablo, su vida no es nada comparada a la misión de compartir el evangelio. Ahora, yo no sé si nosotros vivimos de esa manera. Esa es una conversación que tú vas a tener con el Señor. El evangelio al que tú predicas, ¿vale la pena? Una buena pregunta, ¿no? Hechos capítulo 20, verso 26 al 32 dice así: por tanto, yo os protesto en el día de que hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque he venido a anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Terminamos ahí. El punto número 2 para nosotros esta mañana es: los creyentes deben tener cuidado con los lobos o el comportamiento lobuno dentro de la iglesia. Pablo le dice a los pastores: mira, yo me lavo las manos. Yo te he enseñado todo el consejo de Dios, verso 27. Y Pablo enseñó todo lo que ellos necesitaban para saber qué es lo que necesitan hacer para ser salvos de sus pecados, incluido el perdón a través de solo Jesús y no de las obras. Y los pastores deben rechazar los estándares de sus antiguas vidas y tomar en serio su nuevo rol o su nueva vida en Cristo. Y Pablo les dice a los ancianos, que es otra palabra para pastores, dice: porque yo sé que vendrán lobos feroces, se infiltrarán en su propio rebaño, ensañarán mentiras para alejar a la gente de seguir a Jesús. Y Pablo no nos dice cómo él supo que vendrían, solo que él sabía que iban a venir. Después de todo, su partida entrarán en medio de vosotros como lobos feroces. Ahora, recuerde que hasta al final de la vida de Pablo, mientras él estaba en una prisión, Pablo escribe una carta a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, si lo quiere leer después, donde él menciona a un amigo en el ministerio que se llama Demas, y cómo Demas lo dejó. Demas había sido de verdad en un tiempo uno de los colaboradores de Pablo en el ministerio del Evangelio junto con Marcos, Lucas y otros. Pero Demas se fue de Pablo. Y Pablo nos dice, él escribe la razón por qué Demas se fue. Dice: Demas amó a este mundo. En otras palabras, cuando uno tiene amor al mundo, usualmente no va a tener amor para las cosas de Dios.
Este es un ejemplo de los peligros y deseos mundanos y la importancia de permanecer fieles al llamado de Dios. Ahora, a menudo los predicadores enseñan que los lobos se encuentran dentro del rebaño, pero lamentablemente la realidad es que a veces los lobos son los líderes, los pastores, aquellos que lideran la iglesia. Y recuerda que los lobos en la analogía de Jesús en Mateo 10 incluían los fariseos, los maestros religiosos judíos que perseguían violentamente a la iglesia primitiva. Entonces, la pregunta que hice la semana pasada es, ¿cómo nosotros podemos identificar lobos? Pues déjame darte unas claves. Clave número 1. Mire la fruta que producen, no solo las palabras que usan. Mira, los falsos maestros, estos individuos se presentan como seguidores genuinos de Cristo, pero distorsionan sutilmente la verdad, llevando a personas por el mal camino. Ahora, una iglesia debe protegerse de aquellos dentro de la iglesia que introducen sutilmente falsas enseñanzas y prácticas que de verdad son dañinas. Y la iglesia debe discernir sobre aquellos que afirman ser pastores, pero interiormente albergan intenciones destructivas. Una manera de saber si tu pastor o tu iglesia es un poco lobina es hacer esta pregunta. Cuando las personas vienen a la iglesia, ¿se acercan más a Dios o se alejan más de la verdad bíblica y terminan en patrones poco saludables o bíblicos en su vida? Porque aquellos que hablan cosas perversas pueden torcer enseñanzas bíblicas, enfatizar la ganancia personal sobre la fe genuina y promover doctrinas que contradicen las creencias cristianas fundamentales. Ahora, me gusta cómo lo dijo este escritor Etheridge, lo dice así: los falsos profetas pueden venir con piel de oveja, pero hay señales claras que revelan los lobos por lo que realmente son. Termina la cita. La clave número 2 es: los lobos evitan la rendición de cuentas. Tenga cuidado con las personas que trabajan en las sombras, que siempre encuentran la manera de hablar mal o encontrar fallas en los demás, menos ellos, porque ellos siempre son perfectos. Los creyentes sanos van a priorizar el desarrollo del carácter y de la responsabilidad, mientras que los lobos pueden empatizar los dones, aún el carisma. Estas personas que enmascaran sus intenciones dañinas detrás de una preocupación. A menudo los lobos son más notables en iglesias saludables, con un liderazgo saludable. Recuerden, no dije iglesia perfecta o líder perfecto, pero sí hay iglesias saludables. Pero estos lobos se van a identificar más en estas iglesias, porque estos lobos siempre irán en la dirección opuesta que Dios está llevando a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser lo que ellos quieren hacer. So, tenga cuidado con los que andan en la oscuridad. Cuando viene un líder, paran de hablar para que no escuchen lo que están diciendo. Estos lobos lo único que quieren es evitar la redención de cuentas. La tercera clave: los lobos aman el poder. Los lobos parecen como ovejas, aún hablan como ovejas, pero muerden como lobos, especialmente cuando las ovejas están en desacuerdo. Tristemente, para asegurar una posición personal en la iglesia, los lobos están dispuestos aún a sacrificar las ovejas de Cristo. Su desprecio por el más pequeño de estos entre los seguidores de Cristo es un desprecio a Jesús mismo. Yo recomiendo que leas Mateo capítulo 25. En otras palabras, hay una ambición egoísta. Quieren influencia dentro de la iglesia para elevarse a sí mismo en lugar de elevar el servicio a Cristo o elevar a Cristo. Y Pablo, él advirtió a estos pastores de Efeso sobre los lobos que vendrían y no perdonarían al rebaño de Dios. Ahora,
el apóstol toma prestada la imagen del lobo directamente de Jesús. No tenemos tiempo, pero lo puedes leer en Juan 10 y también Mateo 7. Pero tenga en mente que hay una cosa que los lobos odian, y es las ovejas que están equipadas, armadas con la palabra de Dios. Ahora, ya sea maestros, predicadores, pastores, líderes, miembros de la iglesia, debemos nosotros estar atentos, y necesitamos escuchar esta advertencia bíblica. Necesitamos estar atentos a ver si hay lobos en la iglesia o si nosotros aún mismos tenemos características lobinas. Iglesia, mire la verdad. Los verdaderos cristianos se caracterizan por la humildad y el servicio a Dios, no por la toma de poder o los enriquecimientos personales. Lea conmigo Hechos capítulo 20, verso 33 al 35. Dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo están en manos, me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En el versículo 33, Pablo está haciendo algo que es muy estratégico aquí, en cierto sentido. Él está trayendo a los pastores de regreso al punto que comenzaron hace unos pocos versículos atrás. Lo cubrimos en Hechos capítulo 20, versos 18 al 21 la semana pasada, donde Pablo esencialmente está diciendo: ¿sabes quién yo soy? Tú conoces mis motivos. Y Pablo le dice a los pastores de Efeso que su vida es transparente, sin agenda oculta. No está trabajando para hacerse rico o hacerse famoso. El asunto en cuestión era la relación de los líderes con los bienes materiales. El desapego de Pablo de la ganancia material está bien documentado en las epístolas, en las cartas, pero nunca usó su ministerio como una máscara para cubrir la codicia. Recuerde que Pablo se sostuvo con sus propias manos en Corintio, lo mismo sucedió en Tesalónica. Trabajar así significa que Pablo fue un gran trabajador para la gloria de Dios. Pero después Pablo dice en el verso 35, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice, esto es lo que Jesús dijo. Antes de continuar, debemos recordar algo, que Jesús dijo muchas cosas que no están registradas en el Evangelio. Mire conmigo Juan capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si descubrieran una por una, pienso que ni aún el mundo cubriría los libros que habrían de escribir. Amén. Podemos confiar que Dios ha preservado todo lo que es necesario o todo lo que se necesita de la enseñanza de Jesús. Y quiero decir esto porque las palabras despedidas de Pablo en el versículo 35 están tomadas de una cita de Jesús que no vamos a encontrar en los evangelios. Eso no significa que Jesús no haya dicho esto, simplemente que no se encuentra en los evangelios. Este es un ejemplo de un dicho transmitido oralmente hasta que Lucas lo registró aquí en Hechos. Y Hechos capítulo 20, verso 35 es un ejemplo de algo que se llama agrafa. Y el agrafa generalmente se entiende como los dichos atribuidos a Jesús que no se encuentran en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la palabra agrafa significa no escrito o no registrado. El dicho es más bendito, más bienaventurado dar que recibir, se atribuye a Cristo, pero solo se encuentra eso aquí en el libro de los Hechos. Pero dado a que Hechos es parte de la Escritura y el apóstol Pablo es el que lo recita, podemos decir que este dicho es parte de las Escrituras. Y cuando nos enfrentamos a cualquier dicho, siempre es una buena práctica imitar a los bereanos. ¿Y qué es eso? Pues, como está en Hechos 17, ellos reciben el mensaje con gran anhelo, examinan las Escrituras cada día para ver si era verdad de lo que Pablo decía. Entonces,
Si bien la frase exacta no está en los evangelios, el concepto de generosidad es un tema que recurre muchas veces y es enseñado por Jesús. Ahora, algunos eruditos de la Biblia sugieren que Pablo pudo haber estado resumiendo o parafrasando otras enseñanzas de Jesús sobre este tema. Y otros proponen que podría haber sido un dicho transmitido a través de la tradición oral, principio general que Jesús a menudo enfatizaba. Pero siempre debemos comparar, otra vez lo voy a decir, todo lo que leemos con toda la Escritura para determinar si es verdad. En todo que dice Pablo, está tratando de enseñarle a los pastores algo bien importante aquí, que si un corazón de sacrificio no puede haber un ministerio realmente efectivo. Y debe ser un sacrificio alegre, sabiendo que lo hacemos para la gloria de Dios. Mire, Hechos capítulo 20, verso 36 al 38, dice así: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no vieran más su rostro, y le acompañaron al barco. Así que Pablo advierte a los pastores que van a venir falsos maestros, van a venir lobos, aún de su propia congregación. Pero también les enseñó que deben ser humildes. Y también les enseñó que deben predicar el Evangelio sin importar el sacrificio, porque cualquier sacrificio que nosotros hagamos por causa del Evangelio vale la pena. Entonces Pablo se arrodilla y oró y todos comienzan a llorar. Me imagino que este era un momento bien emocional. Sabiendo los pastores que nunca volverán a ver el rostro de Pablo y que Pablo necesitaba la oración y el apoyo de ellos para enfrentar los años que él iba a enfrentar durante su vida. Y Pablo le escribe a la iglesia de Efeso durante su encarcelamiento en Roma, pero desafortunadamente no los volverá a ver después de este momento que está pasando. Y dada la fuerza de la advertencia de Pablo a estos pastores, estos líderes, creo que es justo preguntarse que cómo funcionaba la comunidad cristiana en Efeso. Porque unos 30, 40 años después, en Apocalipsis capítulo 2, Jesús felicitó a la iglesia en Efeso. Le dijo: te felicito por su arduo trabajo en el reino de Dios, por su perseverancia en tiempos difíciles, por su trato con los malos y con los falsos maestros, y por no darse por vencidos cuando estaban cansados. Sin embargo, es bien interesante porque con de verdad, este buen trabajo, iglesia, que Jesús les dio a Efeso, Jesús también les dio una severa advertencia, que en la iglesia de Efeso había dejado su primer amor. Bien puede ser que un celo por luchar contra la falsa doctrina, la cual parece ser bien, dejaron atrás su amor por Jesús o su amor de verdad porque empezaron a hacer el ministerio. Mire, podría ser una aplicación para nosotros, que tal vez a veces estamos tan ocupados tratando de aprender de Dios, o estamos tan ocupados enseñando de Dios, o estamos tan ocupados sirviendo a Dios, que se nos olvidó algo simple: amar a Dios. Y esta iglesia olvidó su primer amor. Hermano, hermana, en esta mañana, ¿cómo estás tú con tu primer amor? ¿Se refleja en cómo sirves? ¿En cómo compartes el mensaje de Cristo? ¿Se refleja ese amor en tu trabajo, entre tu familia? Es una gran ilustración del principio de que al diablo no le importa de qué lado del barco nos caemos, siempre y cuando estemos en el agua y no en el barco.
Mira, un mensaje que Charles Spurgeon predicó el 26 de septiembre del año 1858 sobre la advertencia que Jesús le da a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia aquí de Efesios. Me gusta porque Spurgeon enfatizó, dice así, que la pérdida del primer amor se manifiesta como un enfriamiento del afecto por el Salvador. Una preferencia por la comodidad física sobre el crecimiento espiritual y una disminución de la obediencia y el servicio de Cristo. Insto a los creyentes a volver a su fervor inicial y amor por Dios. Termina la cita. Así que debemos nosotros estar al tanto de los lobos, de los falsos maestros dentro de la iglesia y los que rodean la iglesia. Pero también debemos servir al Señor con una humildad, saber que los sacrificios valen la pena para compartir el Evangelio, pero también examinemos si nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Inclinemos nuestros rostros esta mañana y oremos. Señor, venimos delante de ti, sabiendo que tú y solo tú tienes el control. Señor, te ruego que protejas a este ministerio de los lobos, que protejas a este ministerio de los falsos maestros. Y que nosotros seamos siempre fiel a ti y tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que no solo te sirve humildemente, pero una iglesia que se recuerda que tú eres nuestro primer amor. Tú eres la razón por qué somos salvos. Y también que nos recuerdes que cuando te aceptamos como Salvador, también nos unimos a la misión de ir y compartir el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, en este país, en nuestros países y alrededor del mundo. También quiero tomar la oportunidad, Padre, para orar por los misioneros. Tú sabes en dónde están y tú sabes cuántos de ellos en este momento están necesitados de ti. Dale la fortaleza para seguir adelante. Protégeles a ellos y sus familias. Y sobre los últimos meses, en este año del 2025, han habido muchísimos asesinatos de muchos cristianos. Señor, yo espero que ahora ellos estén en su recompensa, cantando y dándose cuenta que aún en la muerte, Señor, vale la pena llevar el mensaje de Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.